Vale, buenas noches. Bueno, para nosotros hoy es un placer y un orgullo tener a Miguel Torres. Miguel Torres, que nació aquí en Bogotá y que se ha dedicado gran parte de su vida, la mayor parte de su vida, a la actividad teatral. Fundó en 1970 el Teatro El Local, pues que hace parte, ya es una institución en la historia del teatro colombiano y también es un grupo muy importante durante el desarrollo del teatro en nuestro país en la década del 70 y el 80, que es tan interesante ese desarrollo. Quizás la obra más destacada y bueno, la más famosa de Miguel Torres en el teatro local fue una obra escrita en el 95, si no estoy mal, La Siempre Viva, que es una obra teatral que habla de, ¿cómo lo llamamos? Un inquilinato, justo en los momentos, ¿no? Un poco la vida de este inquilinato, justo en el momento de la toma del Palacio de Justicia. Es una obra conmovedora y magnífica y bueno, quien no la haya visto pues debería ir a verlo. Yo aprovecho y hago propaganda. Miguel Torres en todo caso entró ya a la narrativa, digamos, tarde, después de haber consolidado una carrera teatral dramatúrgica pues bastante sólida. Su primera novela, si no estoy mal, es eso es Ladrón durante el alba, no mentiras, En carne propia, no mentiras, ¿cómo se llama la primera novela? Todas son mentiras. Cerco de amor es la primera novela, sí, que es de finales de los 90. Antes había publicado algunos libros de cuento, Los oficios del hambre y Ladrón durante el alba, sí. Y posteriormente en el 2006 publicó la novela de la cual vamos a hablar hoy, que es El crimen del siglo. El crimen del siglo hace parte de una trilogía dedicada al 9 de abril. La primera novela es El crimen del siglo, la segunda novela es El incendio de abril, una novela que continúa un poco, yo diría que la novela comienza precisamente donde termina El crimen del siglo, ¿no? Y es una novela supremamente interesante por su construcción, por arrancar con una serie de testimonios de una serie de personajes y luego articular unas historias que al final terminan entretejiéndose de una manera bastante interesante. El crimen del siglo, publicada en el 2006, es una novela que, bueno, como ustedes ya lo saben, quienes la han leído, se ocupa de el último año de vida de Juan Roa Sierra, el presunto asesino de Jorge Eliezer Gaitán. Y vale la pena subrayar la palabra presunto, porque en la misma novela también queda la duda de si efectivamente Juan Roa Sierra es el asesino de Gaitán, y esta presunción, este hecho de que se mantenga como presunción, continúa también en la siguiente novela, El incendio de abril. La novela comienza, esto es un poco pues para que nos ambientemos sobre aquello de lo que vamos a hablar, la novela comienza un año antes del asesinato de Gaitán, aproximadamente un año antes, y quizás el hecho inicial que inaugura pues todo el desarrollo narrativo de la novela es la visita, la legendaria visita que Roa Sierra le hace a Jorge Eliezer Gaitán pidiéndole que le ayude con algún trabajo, con algún contacto para algún trabajo con el Estado. Y la famosa respuesta de Gaitán, quien le dice a Roa que bueno, para eso está el gobierno, que vaya al gobierno, hable con el gobierno para que le ayude a conseguir trabajo. Y la novela termina, pues, digamos, al contar el final de la novela no está uno, bueno, no el final de la novela, pero el hecho que la cierra, no está uno dañando la novela ni mucho menos, ¿no? En el hecho histórico que todos conocemos y es el linchamiento de Roa Sierra. Ese es el tema de la novela, digamos, el desarrollo cronológico de la novela. Es una novela que, como ustedes lo han visto, es una novela con un narrador en tercera persona, con un narrador muy tradicional, aunque sobre eso hay que hacer haremos algunas observaciones, algunas preguntas durante esta charla. Se compone de 3 partes, cada una tiene una serie de fragmentos y cada fragmento, bueno, de fragmentos no, de capítulos al principio muy cortos, dedicados cada uno a un día en esa vida,
y los fragmentos se van extendiendo a lo largo que la novela avanza y eso también es muy, muy interesante. Bien, este es el material sobre el cual vamos a hablar hoy y entonces podríamos comenzar ahora sí dándole la bienvenida a Miguel y bueno, un poco para comenzar yo lanzo la primera pregunta, que es una pregunta que yo sé que ha respondido muchas veces porque he visto entrevistas y siempre la hacen, pero es un poco la pregunta obligada para comenzar. ¿Cómo surgió la novela? Bueno, muchas gracias. No. Ahí ya. Ahí ya. Ahí ya. Estos aparatos me intimidan a mí, porque me da la impresión de que hay una persona con mi misma voz que está repitiendo lo que yo estoy diciendo. Bueno, decía que muchas gracias por estar acá. Y hay mucha gente, esto está como la votación del domingo. Los de aquí son qué, y los de allá son qué. Esperemos que hacia el final de esto todos se pasen para un solo lado, el lado que tiene que ser. Yo no sé cómo surge la novela, es muy difícil contestar esa pregunta porque no surge de un momento a otro, es un proceso muy subterráneo, si podría llamarse así, una gestación muy lenta que se va dando a través del tiempo sin uno darse cuenta, hasta que un día uno dice, bueno, voy a escribir esta novela. Esto tiene muchos antecedentes, creo que muchos de los temas de los escritores realmente vienen del tiempo atrás, de la niñez. Cuando yo era niño, porque fui niño alguna vez, aunque no parezca, me contaban que Jorge Eliezer Gaitán iba al barrio donde yo vivía, el barrio Belén, que es muy cerca del Palacio Presidencial, del Palacio de Nariño, y los vecinos salían a recibirlo y le rendían homenajes y él conversaba con las familias. Entonces había un gran fervor y una gran admiración por Gaitán, pero a mí lo que más me impresionó después en mis recuerdos era que en esa etapa, en los años 50, yo oía hablar de Gaitán como si estuviera vivo. En ese barrio nadie hablaba de Gaitán como un muerto, todos seguían hablando de Gaitán como si hubiera venido, como si fuera a volver. Entonces, como era un barrio muy popular, donde estaba el carpintero, donde estaba el tendero, el mecánico, el taxista, donde estaban gente que trabajaba en la construcción, los artesanos. Conocía a mucha de esa gente a través de sus hijos, conocíamos las familias y yo también oía lo que hablaban esas personas acerca de Gaitán, acerca de ese fervor y de esa adoración por Gaitán, y para mí fue muy duro cuando estaba un poco más grande darme cuenta de que esa persona que yo había llegado a admirar tanto se había muerto hacía varios años, bastantes años. Entonces creo que también es una manera como de pagar una deuda de juventud por una persona que siempre admiré y seguí admirando a través de la vida, de la historia. Leí mucho después acerca de Gaitán, de lo que había hecho, de sus años de lucha, de los años que precedieron a su asesinato, de sus contiendas verbales, de sus enemigos, de sus persecuciones, acusaciones, etc.
y siempre lo admiré mucho como político y como abogado. Y eso quedó ahí, eso quedó en mi memoria por allá subyacente. Y después leí algunas de las novelas que se escribieron sobre Gaitán, como El Día del Odio, de Osorio Lizarazo, La Calle 10, de Zapato Olivella, El 9 de abril, de un señor Corena, y muchos ensayos, estudios, reflexiones, biografías, pero siempre estuve esperando la novela que yo quería leer sobre Gaitán y sobre el 9 de abril. No era ninguna de las que había leído. Y entonces un día me dije, pues tal vez la única manera de leer esa novela es escribiéndola yo mismo. Y eso fue lo que hice. Y de ahí surgió, y por eso la escribí. Para continuar con simplemente como este tipo de preguntas iniciales, me llama la atención el que sea concebida esta novela dentro de una trilogía. Por supuesto, me imagino que eso hace parte también de esta concepción que se acabó de describir, pero al mismo tiempo uno podrá preguntarse como esa idea de la trilogía tiene que ver con qué en particular, digamos, ya pensando en que hay una segunda novela y que suponemos que se está trabajando también la tercera. ¿Cómo fue ese, no solamente concebir la novela de Gaitán sobre Gaitán que no se ha escrito, sino concebir esa novela como parte de una trilogía? No, lo que pasó es que yo nunca concebí la trilogía. Yo escribí esa novela independientemente de amarrarla a una segunda y mucho más lejos a una tercera novela. Lo que pasó es que cuando terminé de escribir esa novela, que termina en el momento del asesinato de Gaitán y del asesinato de Roa Sierra, porque fueron dos asesinatos. Mucha gente cree que el crimen del siglo es el de Roa Sierra y de pronto eso tiene algo de verdad. Además porque la foto de la primera edición es la el arrastre del cadáver de Roa. Pues yo terminé esa novela y me desentendí del tema. Dije, bueno, ya hice lo que tenía que hacer. No escribí la novela sobre Gaitán, pero sí está el personaje de Gaitán. Es decir, el personaje de Gaitán es el héroe, Roa es el antihéroe trágico. Y precisamente no escribí la novela sobre Gaitán porque me pareció que era una vida demasiado pública, demasiado visible, una vida con muchos espejos por todas partes. Y pensé que escribir una novela sobre Gaitán era o me iba a obligar a meterme dentro de su privacidad, dentro de su intimidad, para darle un viso novelesco al libro. En cambio, estaba ese otro personaje, como al dorso del espejo, Juan Roa Sierra, que era un hombre absolutamente invisible hasta el 9 de abril, un tipo que nadie conocía, que apareció y supuestamente disparó 3 veces sobre Gaitán, pero del que no se sabía casi absolutamente nada. Entonces me di cuenta que si quería escribir una novela sobre Gaitán y el 9 de abril, el personaje mío tenía que ser Roa. Pero fue muy difícil encontrar información sobre este personaje. Terminé mi novela, en fin, seguramente más adelante podré hablar un poco de ese proceso. Y luego terminé la novela, incluso escribí otra novela que no tenía nada que ver con el tema del Bogotazo. Y también un día me pregunté, bueno, ¿pero qué fue lo que pasó el 9 de abril? En realidad yo sabía muy poco también, pues lo que uno sabe, lo que muchos de ustedes sabrán. Pero me interesaba también conocer
el problema como desde adentro, como tomé el del crimen del siglo, desde adentro, no desde la superficie panorámica, sino como desde la vida, desde la peripecia del personaje de Roa Sierra, desde el infierno que él atraviesa para llegar al 9 de abril. Entonces algo parecido debía ocurrir con toda esa gente que quedó el 9 de abril, los muertos, insepultos, los desaparecidos, aparte de las estadísticas de incendios, saqueos, tranvías quemados, las calles rotas, los edificios destruidos, las vidas, muertes y desapariciones de estas personas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo se llamaban? Tenían que tener un nombre, una familia, una mujer o un padre, una esposa, un hermano, una hermana. ¿Cómo recibirían ese día? ¿Qué les pasó ese día? ¿Dónde estaban cuando mataron a Gaitán? Entonces eso me motivó a escribir la segunda novela, El incendio de abril. Pero fue también un proceso lento, no fue inmediato ni preconcebido. Surgió después de una reflexión acerca de que yo había terminado una novela, pero la había terminado en el momento en que comenzaba la gran agitación, el gran disturbio que han dado en llamar el Bogotazo, con el cual nunca he estado de acuerdo con ese nombre, porque a mí me parece que ese título del Bogotazo se refiere a una hecatombe, a una destrucción, a una rompezón de una turba enfurecida, que eso pasó, pero oculta un poco el móvil, se olvida que ese día mataron a Gaitán. Mucha gente recuerda que hubo una gran catástrofe citadina, que hubo esa gran tragedia de muertos, pero a veces no sabe que el comienzo de eso fue el asesinato del político más importante del siglo XX y que creó el acontecimiento que rompió en dos pedazos la historia de este país. Un poco para volver sobre la cuestión de la creación y el origen de la novela, yo quisiera hacer como una reflexión adicional. La carrera suya ha venido pues del teatro, en particular el teatro local, pues como también mucho del teatro hecho en Colombia en los años 70 y 80, es un teatro de carácter social, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención algo, voy a hacer un puente para hacer la conexión, algo que tiene que ver con este interés por lo social. Cuando yo leí El crimen del siglo, también pensé en la novela de Osorio Lizarazo, que es sobre el 9 de abril, el Día del Odio, que también es una visión de los móviles un poco de eso que se llama el Bogotazo, desde la perspectiva de la clase obrera, en este caso de una mujer pues venida del campo que trabaja como sirvienta, bueno, que tiene un destino bastante trágico y que tiene un elemento social muy, muy fuerte. ¿Cómo influyó esa experiencia del teatro de los 70 y los 80 ya en la visión de Roa Sierra, teniendo en cuenta que Roa Sierra también pertenece a la clase obrera, en este caso la clase obrera desempleada, y que además, a diferencia, pues como usted lo dice permanentemente, a diferencia de lo que hace Osorio Lizarazo, se trata de ver el fenómeno del asesinato del 9 de abril desde uno de sus protagonistas, que es justamente un trabajador, un albañil que busca un poco rebuscársela, ¿no? Yo quisiera un poco como que nos dijera sobre eso, sobre esta influencia de la carrera como dramaturgo que ha tenido para la construcción y la visión de la novela. Bueno, son muchas inquietudes o preguntas, pero especialmente creo que no fui muy consciente de decir, como
de esa combinación o de una búsqueda quizás acerca de cómo podía yo abordar una narración, una historia narrativamente con la ayuda de la dramaturgia teatral que es tan distinta. Nunca lo pensé, nunca, no se me ocurrió ver cómo iba a aprovechar eso, por ejemplo. Surgió porque las cosas están dentro de uno y en un proceso creativo, como en el de cualquier artista, un pintor surge en sus lecturas, sus escritos, hasta el cine que ha visto, la pintura que ha visto, en un músico sucede otro tanto, y en un escritor, pues todo lo que contiene, ya sean de sus experiencias como dramaturgo, o como poeta, o como cuentista, ahí están, siempre están ahí, y en algún momento aparecen, ya sea cuando aborda la escritura de un cuento, de una obra de teatro, hasta qué punto una obra de teatro puede estar influenciada por sus novelas, o viceversa. Pero naturalmente que eso está. El hecho de que no sea consciente no quiere decir que no esté, al contrario, como los procesos son a veces tan intuitivos, tan inconscientes, las cosas aparecen y ahí están. A mí me han dicho, y una de las cosas sorprendentes y muy satisfactorias es que muchos de ustedes, los lectores, le cuentan a uno cómo es la novela, cómo la han analizado, qué aspectos teatrales ven en ella, porque hay escenas absolutamente teatrales. Para referirme a una, hay un momento en que Roa Sierra, que está absolutamente convencido de que es la reencarnación del general Santander, por las noches se encierra en su cuarto y a la luz de una vela se demaquilla como lo haría un actor, se pone un vestuario como lo haría un actor, se mira en el espejo, se analiza, hace poses como las puede hacer un actor. Y hay muchos otros momentos teatrales allí en la novela. Y también si hay una cosa que tiene que ver mucho ya con el lenguaje narrativo, es los diálogos. Nunca me propuse aplicar, digamos, la misma técnica, si se puede llamar así, de los diálogos teatrales en la novela, pero también surgieron y afortunadamente esa influencia del teatro, no solamente de mis escritos en teatro, sino del teatro en general, y ojalá del buen teatro, que hace, por ejemplo, que todas las ideas de una obra dramática estén expresadas a través de los diálogos. Los diálogos, claro, más la presencia y el gesto y la actitud del actor que le da vida al personaje. Allí en la novela ya están acompañados esos diálogos de unos personajes que existen en las páginas, pero no están presentes, pero igual hablan. Y realmente lo que pasa es que entre menos divagaciones, entre menos arandelas tengan los diálogos y entre más apretados estén y más concisos, quizás dicen mucho más. Y para el lector es mucho más fácil seguir las ideas de que expresan los personajes, aparte del narrador, ya por su cuenta. Entonces sí creo que esta novela tiene mucho que ver con el teatro, obviamente. Usted decía en alguna entrevista algo que me pareció a mí muy bello y muy preciso. Roa Sierra es un personaje que es oscuro porque de él hay muy pocos documentos. Entonces usted decía, como no sé nada de él, decidí escribirlo para ver cómo fue que este destino llegó a la persona, ¿no? O sea, como que este destino se configuró en este
en este personaje. En ese sentido, la escritura es un proceso de descubrimiento, es un proceso de tratar de entender algo que no se entiende. Y sin embargo hay algo que a mí me llama mucho la atención y es que este es un narrador muy comprensivo. Es decir, la imagen que surge de Roa Sierra no es el producto de la exploración del alma del criminal, porque no se trata de eso, se trata de ver cómo un sujeto con cierta, llamémosla, debilidad psicológica, ¿no? un poco manipulable, es arrastrado hacia el asesinato. No sé si usted nos quisiera decir algo sobre esta idea que me parece tan interesante de la escritura como un proceso de, bueno, averiguar cómo fueron las cosas, porque no sé cómo fueron. Sí, es una aventura muy... Es muy arriesgado. Es como meterse uno a un sitio oscuro con un fósforo en la mano para ir alumbrando el camino que va a llevar. Es decir, de la misma manera que yo no sabía mucho acerca de esos acontecimientos y quise averiguarlos escribiéndolos, empecé el proceso igual mientras escribía. ¿Cómo voy a escribir esta novela? No bosquejé unos proyectos iniciales, sí, claro, naturalmente tomé algunas notas, pero me lancé a escribirla con las pocas informaciones que tenía sobre Roa Sierra. Eran realmente muy precarias. Había algunos testimonios de los familiares, de la madre, de los hermanos, de la exmujer, del astrólogo Johann Unlanger, que era como su padre, su ayuda espiritual. Y allí ellos describen a un personaje huraño, hermético, solitario, silencioso, como misterioso, apartado. Y eso a mí me dio como las claves para construir ese personaje. Y cómo ese hombre puede ser capaz de contener en ese hermetismo, como una piedra callada, obviamente, la posibilidad de cometer el asesinato más nefasto del siglo XX en este país. Eso me apasionaba muchísimo. Y así fue que poco a poco fui descubriendo cómo era esa personalidad. Yo hice una lista, porque yo tenía muchas dudas, ¿es o no es el asesino? ¿Fue o no fue? Y eso fue lo que yo averigüé mientras escribía la novela. Yo llegué al convencimiento de que quién sabe si había sido. No me atreví a asegurarlo, pero tampoco me atreví a negarlo, porque eso es lo que yo realmente pienso. Hice una lista de 2 personajes. Uno que todo el mundo conoce, que es Raskolnikov, el protagonista de la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Puse Raskolnikov aquí y Roa aquí. Y fui armando una serie de características de cada uno, las edades, el aspecto físico, las amistades, los familiares que tenían, dónde vivían, cómo se vestían, qué comían, y las grandes diferencias que los separaban. El uno es un intelectual, un hombre muy ilustrado, que comete un asesinato con todo el convencimiento porque piensa que ese asesinato le va a hacer un bien a la humanidad. Y el otro es un ser que al comienzo quiere asesinar a Gaitán, pero se arrepiente. ¿Por qué? Yo creo que los móviles que llevaron a Roa Sierra a matar a Gaitán no fueron un odio o un rencor o una venganza. Había tantas cosas en la vida de este pobre hombre, una sociedad adversa, un mundo hostil,
no tenía trabajo, no tenía dinero, su mujer lo echa de su casa, es rechazado por la sociedad, no consigue ayuda por ninguna parte. Y aparte de eso, pues sí, va a pedirle ayuda a Gaitán y él se la niega. Los intentos que hace por salir de ese agujero negro donde está, lo hunden más, como intentar salir de un pantano, cada vez se hunde más, sin que pueda como encontrar un aire que le dé respiración, sin encontrar una luz que le dé una esperanza al futuro, y que posiblemente por eso tomó la determinación de matar a Gaitán para lograr que lo vieran, hacerse visible, como pasa mucho con ese tipo de asesinos, de magnicidios. Pero, como les digo, siempre yo dejé en las tinieblas eso de que él hubiera sido, porque yo creé una serie de conspiraciones, de complot, basado en mis investigaciones, que en ese momento del asesinato de Gaitán había una serie de seguimientos a Gaitán por parte, por ejemplo, de la CIA y del FBI. Había rumores según ellos, de que Gaitán estaba planeando un levantamiento con un ejército de patriotas venezolanos para tumbar a Ospina Pérez. Se decía eso, cosa que es absolutamente deleznable, puesto que Gaitán no necesitaba matar a Ospina Pérez para ser presidente. Se hablaba de la KGB, que quiso meterlo en un complot. Estábamos en la Guerra Fría, Rusia estaba ganando, tratando de ganar países simpatizantes de su ideología, para extender sus ideologías comunistas, y las quería extender por América Latina. Se hablaba que Gaitán era un hombre proclive a eso, se hablaba de que era muy cerca a las ideas fascistas, es decir, se hablaba desde todas partes, se hablaba de lo que hacía o no hacía Gaitán, en algunos casos real, en otras hipótesis, conjeturas, pero en ese momento era como si el crimen, la muerte de Gaitán estuviera servida en bandeja, porque lo querían matar todo el mundo, lo querían matar los norteamericanos, lo querían matar los comunistas seguramente, o no lo querían matar, pero era enemigo, lo consideraban un enemigo. Gaitán les había robado mucha gente en las elecciones del 46, el pueblo comunista se había ido con él y después siguió con él. El pueblo conservador y liberal, muchos de la base fascista se iban con Gaitán porque pensaban que él tenía esas ideas, los comunistas igual, los curas desde los púlpitos alentaban a la muerte de Gaitán. Entonces había toda una posibilidad, muchas posibilidades de que cualquiera de ellos lo hiciera matar. En la novela hay una serie de conspiraciones que se cruzan por todas partes, hay un laberinto que se va cruzando, se va tejiendo acerca de esos complots para llegar a ese final que el 9 de abril reúne a todos esos personajes en la carrera séptima. O sea que, de alguna manera, hay como unas, no digamos una señal o una inculpación hacia ellos, pero sí el hecho de que esas posibles conspiraciones estaban latentes y que cualquiera de ellas fue la que reventó y utilizó la mano de Roa Sierra de alguna manera para matarlo. Volviendo al comienzo entre Raskolnikov y Roa Sierra, yo tenía las dos listas, en una tenía a Roa Sierra y en la otra tenía a Raskolnikov, así lo llamé. Quiero leer un
fragmento ese es el capítulo 8 de la primera parte, para formular un par de inquietudes que pronto pueden seguir yendo. No sé si usted quiere leer. ¿Qué parte? Este capítulo me parece que vamos a hacerlo un poquito. Es la página, ¿dejas ver? 48. Sí. Entonces podemos leer el principio del capítulo y luego el final, sí, para poderlo recorrer, o todo. Espérate. Eso. Bueno, esto se refiere a María de Jesús, ¿no? La mujer y después exmujer. Ya. María dirá que los 3 días más felices de su vida los pasó con Juan. Uno siendo niños, otro recién juntada con él y el tercero recién separada. El primero fue cuando tenía 8 años y su madre, ya viuda, se la llevó a vivir a una casita que había comprado en el barrio Ricaurte, vecina a la casa de los Roa, una familia de muchos niños que llevaba 2 años viviendo en el barrio. María hizo migas con Vicente, Eduardo y Juan, los más pequeños, pero con el que mejor se entendió fue con Juan, que tenía 9 años. Con los 3 jugaba a la golosa, a las escondidas y al rejo quemado, pero el juego que más le gustaba a María y a Juan era el de la estatua, a ella por perversa, a él por vanidoso. Juan era feliz cuando empezaban a correr y María le gritaba, estatua, Juan, estatua, y él se quedaba quieto, sin mover ni una pestaña, haciendo alarde de su capacidad de volverse estatua el largo rato que a la malvada de María se le antojara dejarlo pasmado en su sitio. Pero el día más feliz fue la tarde que se perdió Sultán, un gosque negro de hocico blanco, que era la adoración de María desde la noche que lo encontró temblando de frío en una calle, casi recién nacido, y decidió llevárselo para la casa. Se repartieron la búsqueda. Vicente y Eduardo se fueron por un lado y ella y Juan por otro. Alguien les dijo que lo habían visto llegando a un bosque vecino al que los niños tenían prohibido aventurarse por el peligro de ser devorados por las fieras que los habitaban. Pero María adoraba a su perro y Juan adoraba a María, y el único temor que sintieron en lo profundo del bosque fue el de no dar con el rastro de Sultán. Eso es como el comienzo de... Y al final, a ver, bueno, nos saltamos el segundo día más feliz. El tercer día, bueno, el segundo día más feliz, ¿cuál fue? Que se fueron para el lago Gaitán a remar y pasaron un montón de cosas por allá. El tercer día feliz fue ayer. A Juan le resultó un trabajo y estuvo 3 semanas ayudándole a un maestro de obra a embaldocinar una casa por los lados del estadio de fútbol. El sábado pasado se le acabó la chanfaina y le pagaron su buena plata. Y ayer domingo, cuando María salió de misa con los niños, él los estaba esperando en la puerta de la iglesia y enseguida cogieron el tranvía para irse a pasear al lago Gaitán. No, este es el del lago Gaitán. Estuvieron remando hasta mediodía, como consta en la foto que se hicieron tomar en la canoa, y después se fueron a comer gallina en un pequeteadero de las Cruces. Y de vuelta en la casa por la tarde, Juan invitó a María vespertina y le pidió a su mamá que se quedara con los niños mientras ellos iban al Teatro Faenza a ver El Peñón de las Ánimas con Jorge Negrete y María Félix, una película muy linda pero tan triste que al final María terminó llorando en el hombro de Juan. De regreso en el tranvía, Juan le insinuó a María que se bajaran por los lados de la estación de La Sabana, que él conocía por allí un hotelito, pero ella le dijo que era mejor no alborotar el avispero y dejar las cosas como estaban para evitarse más sufrimientos. Más tarde María recogió a los niños y se fue para su casa, mientras Juan se quedaba en la suya. María también dirá que estos 2 últimos días felices tienen algo en común, y es el hecho de que los 2 coinciden con épocas en las que Juan estuvo trabajando. Me parece como pertinente lo de este fragmento para simplemente formular una pregunta continuando esa idea de la escritura como
descubrimiento del personaje y de respuestas en torno a preguntas que son en principio, que están en principio por fuera de la literatura y que terminan resolviéndose adentro de la literatura, porque puede uno preguntarse como lector si justamente esos personajes que rodean a Juan, María, Encarnación, Umland, y el recorrido por la ciudad, por Bogotá, por esa experiencia de Bogotá que es tan particular y tan vívida en este personaje, en Juan Roa, no son o no hacen parte justamente de esas herramientas en las que se apoya el escritor también para justamente emprender ese proceso de búsqueda. Si echar mano y mirar quiénes son esos personajes que están al lado no permite que esa luz del cuarto oscuro de pronto se amplíe un poquito, y lo mismo pensar esa experiencia de la ciudad va también en esa misma dirección. No sé si esa hipótesis podría ser válida, digamos. Bueno, aquí pasó una cosa un poco singular, que los personajes cuyos testimonios me sirvieron a mí para construir la vida de Roa Sierra, fueron los mismos personajes que puse yo a trabajar en la novela, es decir, los exploté doblemente. Por un lado, les sonsaqué lo que me podían contar, y por otro, no contento con eso, también los puse a trabajar en la novela, porque estaban ahí. Entonces, pues ahí está María, y están Umland, y están ellos. Yo partí también de un hecho: si quiero hacer un edificio de ficción, tengo que ponerle unas bases muy sólidas para que el edificio no se me caiga. Entonces la investigación fue bastante profunda y ardua, y a veces un poco agobiante. Me fui, por ejemplo, a la casa donde supuestamente nació Gaitán. Parece ser que sí fue allá, porque algunos pueblos y barrios se reclaman el lugar de nacimiento de Gaitán, pero una vez que también supe que Roa había nacido en el barrio Egipto, y Gaitán también, a una cuadra de distancia, eso me dio a mí una riqueza de semejanza de esos dos personajes, y yo tomé como una realidad lo que más se aproxima a la verdad, que es que Gaitán nació también en el barrio Egipto, y Roa también. Entonces los dos eran vecinos del mismo barrio. El uno llega a la cumbre de la fama, es laureado en Italia, es un abogado prestigiosísimo, un político sin par, y el otro es un pobre don nadie, una sombra invisible que vaga por las calles sin ver un futuro para él. Entonces, pues esa búsqueda me llevó a mí también a construir una ciudad en mi imaginación que sí coincidía mucho con la ciudad de aquel tiempo. La imaginación, los recuerdos, así no sean de uno, sino de los que uno se apropia y después recicla como si fueran propios, las investigaciones. Por otro lado, yo viví en un barrio muy cercano a donde nació Roa, el Belén, y después viví en el barrio Ricaurte, donde él también vivió cuando murió Gaitán. Recorrí otra vez esas calles, fui y tomé fotografías de su casa donde él había vivido, que era un taller de ornamentación. El dueño me atendió y él sí sabía que Roa había vivido allá. La casa estaba absolutamente transformada en un taller de barrio, llena de latas y de sopletes y de fierros rotos por todas partes. Y al lado de la casa de Roa, pues era la casa de María, y eso era real, así era en la vida, así fue. El número 3065 de la calle Octava del barrio Ricaurte era la casa de María
de Jesús, y el número 3073, casi llegando a la esquina de la carrera 31, era la casa de Juan, con su mamá. Y tomé fotos de eso. En la casa, cuando fui a tomar las fotos, estaba este taller de ornamentación en la casa de Juan, pero la casa de María se había transformado rotundamente, ya no era en esas casitas de un piso, sino que le habían puesto como 4 pisos encima, como una especie de lasaña gigantesca de ladrillo, que esas que les van poniendo la gente en los barrios, que va construyendo a medida que tiene platica, va poniendo un piso más arriba y más arriba. Así era la casa, y es todavía, si ustedes van algún día, ya estará, 3065. Igual me fui para la casa de Gaitán, tomé fotos en Egipto, y sobre todo la casa donde él vivía, que todavía está ahí, que es la casa del Museo Gaitán en la calle 42 con 13. La fotografié, la miré mucho para poder describirla, porque la casa de Roa sí me tocó reconstruirla en mi imaginación, porque entre otras cosas uno como escritor es arquitecto también, urbanista, psicólogo, ascensorista, médico, alcahueta, puta, enfermera, todas las cosas que uno puede ser, porque son los personajes que uno, con los cuales uno traza sus escritos y tiene que saber cómo son y llevárselos a vivir, así sean las noches en los sueños, para poderlos describir, para poderlos contar. Con la ciudad, que es muy importante en la novela, es el escenario de la novela, la recorrí nuevamente. Hay afortunadamente algunos lugares que todavía permanecen como eran en ese tiempo, especialmente el centro, reconstruido, los alrededores de la Plaza de Bolívar, el barrio La Candelaria, esos lugares cerca a la carrera 10ª, con calles 11, 12 y 13, la avenida Jiménez, la 7ª, el Parque Santander ya existía. Era distinto, lo mismo que la Plaza de Bolívar, que tenía unas fuentes, que era bellísima, y lo mismo el Parque Santander, pero la iglesia de San Francisco estaba ahí, la iglesia de las Nieves estaba ahí. La ciudad solo llegaba hasta la calle 72, hacia el norte, estaba el tranvía, y el 20 de julio hacia el sur, y por arriba al Paseo Germania, al Paseo Bolívar, al barrio Las Aguas, etcétera. Y ese recorrido lo hice, los cafés ya no existían, pero los cafés que eran realmente el nicho de la conversación y la discusión política de aquellos tiempos, en la época gaitanista, el Café Gato Negro, el Café Colombia, el Molino, el Café El Farol, el Café Imperio, el Café Asturias, todos esos cafés que estaban, y es que en cada cuadra había fácilmente 15, 18, 10 cafés, era una vida de café, la gente vivía en los cafés. Pues esos ya no existían, naturalmente desde hace muchos años. El edificio donde tenía su oficina Gaitán, pues tampoco, fue demolido de una manera muy rara, porque también se ha tratado de borrar la memoria de Gaitán de muchas formas. Tumbaron el Teatro Municipal, etcétera. En Bogotá no hay una gran estatua de Gaitán, el edificio donde tenía su oficina la tumbaron. En fin, entonces yo pues tenía todo eso, y ahí sí me armé como un mapa de la ciudad, como podía ser en ese tiempo. Me conseguí un directorio telefónico, el más cercano al 48 fue uno del año 53, donde estaban todavía esos cafés, donde el Palacio de Justicia todavía estaba en la calle 11 con Sexta, algunas oficinas públicas seguían existiendo en sus sitios, el legendario edificio Henry Fox estaba en la esquina como sigue estando, etcétera. Y así fue que pude construir el escenario de los personajes, pero lo que hice para darle más vitalidad, más presencia viva a esa escenografía de cemento, de asfalto, de tejas y ladrillos, fue que nunca la conté como narrador,
sino que es el personaje que la va recorriendo y a medida que la recorre él se va describiendo como en la ciudad, las plazas, los lugares, las iglesias, todo eso, como les digo, para crear una escenografía que sostuviera la escenografía real también de familiares, de algunos nombres, de los políticos del momento, Ospina Pérez, la Conferencia Panamericana, el general Marshall, Laureano Gómez, los ministros, todo eso fue real para poder construir el edificio de la ficción para que no se fuera a caer. Ahí está, y yo no sé si se habrá caído, quizás para algunos lectores sí, para otros espero que no. Yo quería simplemente también juntar o agregar una pregunta en la dirección hacia la que terminó yéndose su respuesta ahorita mismo, y es hacia si es cierto que hay un descubrimiento y que hay en la escritura todo esto que va sucediendo y que tiene que ver con el edificio de la ficción. En ese edificio de la ficción, evidentemente, la voz narrativa, el narrador termina siendo un pilar fundamental, que se descubre y que se construye y que termina teniendo su forma particular. Y quería llamar la atención simplemente sobre este fragmento en donde y tal vez, digamos, es donde más claro hay una de estas, es un narrador muy tradicional, lo dijimos, pero un narrador tradicional que no se conforma con ser tradicional, sino que va haciendo otras cosas. Por ejemplo, acá, en el fragmento que se acabó de leer, dice, María dirá que los 3 días más felices, y uno se queda preguntando, ¿dirá cuándo? ¿A quién? Y termina, digamos, vuelve a cerrar, María también dirá que estos 2 últimos días felices tienen algo en común, y es el hecho de que los 2 coinciden con épocas en las que Juan estuvo trabajando. Entonces dirá cuándo, a quién, porque está en presente, esto sí, porque el presente que todo el tiempo se mete en la narración, en una narración que parece estar todo el tiempo en el pasado, pero lo que se da uno cuenta conforme avanza en la lectura es que no se trata de un titubeo del narrador, es decir, esas decisiones, ese no conformarse con un narrador tradicional sino hacer otras cosas es sistemático y coherente en el narrador desde el principio hasta el final, ¿sí? Es decir, no son como deslices o cosas que se le van quedando al escritor o al narrador, sino que va siendo como muy sólido ese comportamiento. ¿Cómo fue ese otro descubrimiento o si nos centramos en ese otro descubrimiento, qué podría decirse? Sí, fueron hallazgos, es decir, en ciertos momentos, porque hay ese momento, pero hay otros, muchos, pues no muchos, pero hay varios, bastantes, en que encontré que la manera de narrar ese momento, esa escena, lo que está haciendo el personaje, tenía más fuerza en el presente, o especulando acerca de un futuro. Y en toda la novela, desde el principio, el primer capítulo realmente no es el de Gaitán y Roa, el primer capítulo es el 9 de abril. El primer capítulo es el momento en que Roa va a decirle al astrólogo que va a ir a matar a Gaitán para que trate de impedirlo porque él no puede. Obviamente él no puede porque si él dice algo le matan a la familia, esa es la amenaza. Y en cambio el astrólogo puede ir a decir, mire que lo van a matar, etcétera, pero no le hace caso. Desde la primera frase ya se sabe que ese tipo va a morir al final. Y en muchas partes de la novela se dice, tal como le pasó a Roa Sierra el 9 de abril cuando apareció muerto, fue lo mismo que él estaba buscando, 8 días después estaría en el cementerio donde tal parte, cada nada va hablando de esa muerte que se va acercando, Hay otro momento en que él va a la estación de la Sabana y ve la gente que se va, la gente que llega y toma el presente nuevamente para decir lo que está viendo en ese momento, que creo que es un acercamiento más dinámico, más convulsivo, más conmocionante para acercarlo más de esa tercera persona y decirle, aquí estoy, y estoy aquí vivo, diciendo estas cosas. Pero no fue algo que planeé, fue algo que fue apareciendo realmente, pero me alegro mucho que hayan aparecido esas cosas. Me alegro mucho de no ser tan tradicional. Bueno, ser tradicional tampoco es necesariamente
necesariamente malo ni mucho menos, ¿no? Pues en la medida en que ser experimental gratuitamente, pues tampoco Digamos que tiene hay ningún una, sentido, ¿no? hay una literatura clásica que viene desde el siglo de la gran novela, que es el XIX, Exacto. y de la cual todavía no nos hemos podido despegar, o a veces nos hemos despegado para no siempre con buenos resultados. Me da la impresión a mí, por ejemplo, la búsqueda de la novela objetal a mediados del siglo XX, Michel Butor, los franceses, Marguerite Duras, que quisieron alejar a los personajes de la novela, tomar la atmósfera como protagonista, etcétera, etcétera, y crearon, fue como un vacío de vida en sus novelas, y realmente eso se perdió un poco. Esa experiencia fue muy importante, pero realmente no prevaleció. Tenemos grandes hallazgos como Cortázar, que propone una manera diferente, irreverente, pero poética y bella de contarse una novela que se puede leer para un lado y otro. Bolaño hace también ciertas experiencias, Joyce, pues ni decir, pero se sigue escribiendo de izquierda a derecha y con todas las letras del alfabeto para hacerse comprender lo más posible. Cuando uno se pone a inventar muchos giros lingüísticos y maromas y cosas, de pronto los lectores se cansan y tienen que buscar muchos diccionarios o llamar al autor si tienen la fortuna de ser amigos para que les descifre cómo es la cosa.